Bienvenidos a Relatos Entre Muros, el podcast que nos adentra en historias cautivadoras y a menudo olvidadas. Hoy nos espera un viaje al sur de Potsdam, a 1 hora de Berlín, donde se levanta un gigante dormido envuelto en misterio, Beelitz-Heilstätten. ¿Te imaginas un laberinto de edificios de casi 200 hectáreas? Un complejo hospitalario abandonado con una historia rica y compleja ahora en ruinas, pero con una belleza extraña en su decadencia. Es como si el tiempo se hubiera detenido allí, ¿verdad? Y no solo eso, Beelitz-Heilstätten despierta en nosotros esa fascinación casi romántica por los lugares abandonados, esos muros que guardan secretos, esos ecos del pasado que aún resuenan. Exacto, como si las piedras pudieran hablar. El autor del artículo que vamos a explorar hoy lo compara con la fascinación que sentía de niño por una casa encantada en su pueblo. ¿Quién no se ha sentido atraído alguna vez por un buen misterio? Totalmente. Y aunque Beelitz sea conocida por sus espárragos, este complejo hospitalario nos ofrece un sabor completamente diferente. Una mezcla de historia, Arquitectura. y un toque de lo macabro. Sin duda. Adentrémonos en su historia. Beelitz-Heilstätten se fundó en 1894 como un sanatorio de vanguardia para la tuberculosis. ¿Sabías? Un lugar donde la esperanza de curación se respiraba en el aire. Un sanatorio, dices. No estoy familiarizado con ese término. ¿Qué era exactamente? Un sanatorio era como un hospital especializado en el tratamiento de enfermedades crónicas, en este caso la tuberculosis. Eran lugares donde los pacientes pasaban largas temporadas, a veces años, buscando la cura. Entiendo. Y Beelitz-Heilstätten era uno de los más avanzados de la época, ¿verdad? Exacto. Contaba con solariums, esos espacios acristalados donde los pacientes podían tomar el sol, ya que se creía que la luz solar ayudaba a combatir la enfermedad. Además, el complejo era casi autosuficiente. Tenía su propia central eléctrica, talleres, viviendas para el personal, incluso una carnicería y una oficina de correos. Impresionante. Una pequeña ciudad dentro de otra. Precisamente. Pero la historia de Beelitz-Heilstätten no se detiene ahí. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, el sanatorio se transformó en un hospital militar. Es decir, que un lugar que nació para curar y aliviar el sufrimiento. Se vio envuelto en el horror de la guerra. Exacto. Y no solo en la Primera, sino también en la Segunda Guerra Mundial. Imagínate la cantidad de historias que esos muros han presenciado. Es sobrecogedor pensarlo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó con Beelitz-Heilstätten? Tras la guerra, el complejo quedó bajo control soviético. Y se convirtió en el hospital militar soviético más grande fuera de la URSS. Continuó funcionando como hospital hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Es increíble cómo un mismo lugar puede albergar tantas historias a lo largo del tiempo. De sanatorio a hospital militar. De la esperanza de la cura al horror de la guerra. ¿Y qué sucedió después de la caída del muro? Ahí comienza otra etapa fascinante, aunque quizás un poco más sombría. Beelitz-Heilstätten quedó abandonado a merced del tiempo y los elementos. Y de la curiosidad de aquellos que buscan descubrir los secretos que se esconden en los lugares abandonados. Exacto. Los exploradores urbanos, los fotógrafos, los artistas, todos atraídos por la belleza decadente de este gigante dormido, pero también por la inquietante sensación de que algo más se esconde entre sus muros. Algo que no se puede explicar con palabras. Esa atmósfera de misterio que nos atrapa, ¿no? Como si Beelitz-Heilstätten nos invitara a adentrarnos en sus pasillos y descubrir sus secretos. Precisamente. Adentrémonos entonces en lo que queda de este lugar único. Imaginemos que caminamos por la Clínica de Mujeres, uno de los edificios más emblemáticos del complejo ahora en ruinas. Me intriga. Cuéntame qué nos espera allí. Nos esperan pasillos interminables, ventanas rotas que dejan entrar la luz del sol a raudales, paredes descascaradas con restos de pintura que revelan a veces palabras en ruso. Un escenario fantasmal que nos transporta a otra época. Es como si pudiéramos sentir la presencia de aquellos que recorrieron esos pasillos. Los pacientes, los médicos, las enfermeras. Exacto. Sus historias se entrelazan con las del propio edificio, creando una narrativa compleja y fascinante. ¿Y hay alguna forma de acceder a la clínica de mujeres? ¿Está abierta al público? Bueno, el acceso al complejo se ha vuelto más restringido en los últimos años. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Al ser declarado monumento protegido en 1995, se busca preservar lo que queda de Beelitz-Heilstätten, pero el vandalismo y la degradación causada por los exploradores urbanos también han contribuido a la restricción del acceso. Entiendo. Es una pena que un lugar tan singular se vea amenazado por la irresponsabilidad de algunos. Sin duda, a pesar de los intentos de revitalizar el complejo, la sombra de la insolvencia se cierne sobre Beelitz-Heilstätten. Es decir, que su futuro es incierto. Exacto. Y esto en cierto modo añade aún más misterio a este lugar. ¿Qué le deparará el futuro? ¿Se restaurará y se convertirá en un espacio abierto al público? ¿O se dejará que la naturaleza siga reclamando su espacio, convirtiéndolo en una ruina aún más fascinante? Son preguntas que nos dejan con la intriga, ¿verdad? Sin duda. Pero más allá de su futuro, Beelitz-Heilstätten nos ofrece un viaje al pasado, una oportunidad para reflexionar sobre la historia de la enfermedad, la guerra, el abandono
y la fascinación que sentimos por los lugares que guardan secretos. Y no solo eso, pensemos en la época en la que este sanatorio se construyó a finales del siglo XIX. La tuberculosis era una enfermedad devastadora, la llamada peste blanca, que se cobraba miles de vidas. Belitz-Heilstätten representaba la esperanza de una cura, un lugar donde la ciencia y la naturaleza se unían para combatir la enfermedad. Es interesante cómo mencionas la unión de la ciencia y la naturaleza. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, el diseño arquitectónico de Belitz-Heilstätten no era casualidad. Los pabellones con sus grandes ventanales y balcones orientados al sur estaban diseñados para aprovechar al máximo la luz solar, que se considera un elemento clave en el tratamiento de la tuberculosis. Además, el complejo estaba rodeado de un extenso bosque de pinos que se creía que purificaba el aire y ayudaba a los pacientes a respirar mejor. Es como si el propio entorno se concibiera como parte del proceso de curación. ¿Y qué hay de los avances tecnológicos que mencionaste antes? Ahí tienes otro ejemplo de cómo Belitz-Heilstätten estaba a la vanguardia de su tiempo. Contaba con un sistema de calefacción centralizado, algo realmente innovador para la época, y una red de túneles subterráneos que conectaban todos los edificios. Estos túneles servían para transportar alimentos, medicinas, e incluso para trasladar a los pacientes en camillas sin exponerlos a las inclemencias del tiempo. Es fascinante pensar en toda esa infraestructura oculta bajo tierra. Un mundo subterráneo que bullía de actividad mientras la vida transcurría en la superficie. ¿Y qué se sabe de la vida cotidiana de los pacientes en Belitz-Heilstätten? Se sabe que la vida en el sanatorio era bastante estricta. Los pacientes debían seguir un régimen riguroso de descanso, alimentación y aire fresco. Pasaban gran parte del día al aire libre en los jardines o en los solariums, y se les animaba a realizar actividades que les ayudaran a mantener la mente ocupada. Había talleres de artesanía, una biblioteca, incluso una sala de conciertos. Parece que se esforzaban por crear un ambiente lo más agradable posible para los pacientes a pesar de la gravedad de su enfermedad. Exacto. Y no olvidemos que Belitz-Heilstätten contaba con un equipo médico altamente cualificado y con los tratamientos más avanzados del momento. Sin embargo, la tuberculosis seguía siendo una enfermedad mortal y no todos los pacientes lograban curarse. Imagino que la sombra de la muerte debía estar presente en la vida diaria del sanatorio. Sin duda, pero también había historias de esperanza de superación de pacientes que lograban vencer la enfermedad y retomar sus vidas. Y todas estas historias, las de los que vivieron y las de los que murieron, están impregnadas en los muros de Belitz-Heilstätten. Es como si el lugar mismo fuera un archivo de memorias, un testimonio silencioso del pasado. Exactamente. Y es esa carga histórica, esa mezcla de esperanza y tragedia la que hace que Belitz-Heilstätten sea un lugar tan especial, tan evocador. Mencionaste antes que la Clínica de Mujeres es uno de los edificios más emblemáticos del complejo. ¿Por qué es tan especial? Bueno, la Clínica de Mujeres es quizás el edificio que mejor refleja el paso del tiempo. Y la transformación de Belitz-Heilstätten, construida a principios del siglo XX, fue testigo de la época dorada del sanatorio, pero también del horror de las guerras mundiales y del abandono posterior. Sus paredes aún conservan las marcas de la historia, impactos de bala, grafitis, restos de mobiliario médico. Es como si cada grieta, cada mancha, contara una historia. Y no solo las paredes. Se dice que la Clínica de Mujeres está llena de objetos abandonados, camas, sillas, de ruedas instrumental médico. Incluso documentos y fotografías que ofrecen una ventana al pasado. Es un tesoro para los historiadores y para cualquiera que se sienta fascinado por el pasado. Se han realizado investigaciones o excavaciones en Belitz-Heilstätten para recuperar estos objetos y documentos. Se han llevado a cabo algunas investigaciones, pero el complejo es tan grande que aún queda mucho por explorar. De hecho, se dice que hay zonas que permanecen prácticamente intactas desde su abandono, como si el tiempo se hubiera congelado en su interior. Es una idea fascinante. Un lugar donde el pasado aún se puede tocar, donde los ecos de la historia resuenan con más fuerza. Y no olvidemos que Belitz-Heilstätten también ha inspirado a artistas, escritores y cineastas. La película El pianista de Roman Polanski, por ejemplo, utilizó el complejo como escenario para algunas de sus escenas más impactantes. La atmósfera decadente de Belitz-Heilstätten, esa mezcla de belleza y melancolía, sin duda ha cautivado la imaginación de muchos. Y continúa haciéndolo. A pesar del abandono, a pesar de la incertidumbre sobre su futuro, Belitz-Heilstätten sigue trayendo a visitantes de todo el mundo. Gente que busca conectar con el pasado, que se deja seducir por el misterio que encuentra belleza en la decadencia. Es como si este lugar tuviera un magnetismo especial, una fuerza que nos atrae y nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida al paso del tiempo. Y la huella que dejamos en el mundo. Precisamente. Y ahora imaginemos que dejamos atrás la Clínica de Mujeres y nos adentramos en los jardines de Belitz-Heilstätten. Un cambio de escenario. ¿Qué nos espera allí? Un remanso de paz en medio de tanta historia. Supongo. En cierto modo, sí. Los jardines de Belitz-Heilstätten son un laberinto de senderos, árboles centenarios y estanques cubiertos de nenúfares. Es fácil perderse en ellos, dejarse llevar por la tranquilidad del entorno. Y olvidar por un momento la historia que se esconde tras cada rincón.
Pero esa historia siempre está presente, ¿verdad? Como si la naturaleza no pudiera borrar del todo las huellas del pasado. Exacto. Si te fijas bien, encontrarás rastros del pasado en los jardines, fuentes abandonadas, bancos de piedra medio ocultos entre la maleza, incluso restos de las vallas que delimitaban los diferentes sectores del complejo. Es como si la naturaleza estuviera absorbiendo poco a poco lo que el hombre construyó, creando un espacio único donde lo natural y lo artificial se funden. Un espacio donde el pasado y el presente se entrelazan. ¿Y se sabe qué tipo de plantas se cultivaban en los jardines de Billings-Heilstätten? Se sabe que había una gran variedad de árboles, pinos, robles, castaños, y también flores. Rosas, lilas, hortensias. Se dice que en primavera los jardines de Billings-Heilstätten eran un espectáculo de color y aromas. Es una imagen hermosa, pero también un poco triste, ¿no crees? Pensar en toda esa belleza que ahora está abandonado a merced del tiempo y la naturaleza. Es cierto que hay un punto de melancolía en la belleza de Billings-Heilstätten, pero también hay una sensación de esperanza de que la vida siempre encuentra un camino. Fíjate en las plantas que crecen entre las grietas del asfalto, en los árboles que se abren paso entre los escombros. Es como si la naturaleza nos recordara que incluso en los lugares más abandonados la vida sigue latiendo. Es un mensaje poderoso sin duda. Y Billings-Heilstätten, con su mezcla de historia, misterio y belleza decadente, es un lugar que invita a la reflexión. Exacto. Nos hace pensar en la fragilidad de la vida, en el paso del tiempo, la huella que dejamos en el mundo. Y también nos hace preguntarnos por el futuro de este lugar único. Se restaurará y se convertirá en un museo. Se dejará que la naturaleza siga reclamando su espacio. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, Billings-Heilstätten sigue ahí como un gigante dormido que nos invita a explorar sus secretos, a dejarnos cautivar por su belleza, a escuchar las historias que sus muros nos susurran. Y a imaginar, por supuesto, a imaginar las vidas que transcurrieron en esos espacios, las alegrías y las tristezas, los sueños y las decepciones, a darles voz a aquellos que ya no están a través de nuestra propia interpretación del pasado. Porque al final los lugares son mucho más que ladrillos y cemento. Son depositarios de recuerdos, de emociones, de historias que merecen ser contadas. Y Billings-Heilstätten, con su aura de misterio y su belleza decadente, nos recuerda la importancia de escuchar esas historias, de aprender del pasado y de valorar la fragilidad del presente. Y con esa reflexión nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y la memoria. Esperamos que les haya gustado adentrarnos en las historias que se esconden entre los muros de Billings-Heilstätten. Hasta la próxima. Y que sigan explorando los relatos que el mundo tiene para ofrecerles.